Uno. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Axel. Muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí en este foro. El foro va a tratar sobre un tema muy importante que vimos en el semestre, que fue las organizaciones, el crimen organizado y sus actividades ilícitas. Entonces, el tema que más nos interesó en esta materia de derecho ambiental fue el tráfico de especies y cuáles son sus efectos, cuáles son sus causas. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito más del tema. Quisieran saludar a todas las personas que nos están viendo. Axel, Claudia. Hola, ¿qué tal? Ok, bueno, entonces vamos a abordar un poquito del tema. Como introducción, pues vamos a decir que el tráfico ilícito de especies de flora y de fauna es un delito pues transnacional vinculado con la delincuencia organizada y pues que requiere una respuesta seria y coordinada por parte de la coordinación internacional. Principalmente pues los gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil y academia y sector privado pues son quienes que deben actuar ante esta actividad que es un poquito compleja y que se está cruzando varias fronteras, no solamente en nuestro país, sino ya está vinculado en estos países que principalmente tienen actividad de narcotráfico. Y bueno, me gustaría hacer la pregunta de qué es el tráfico de especies. ¿Alguien quisiera dar su punto de vista sobre qué es el tráfico de especies? Pues yo quisiera decir que es un gran problema que se vive actualmente. Se puede decir que a principios del siglo XX, cuando empezó todo este comercio de especies con personas que tienen gustos muy extravagantes, y desde ese entonces siento que se ha comercializado ilegalmente todos estos animales que actualmente muchos de ellos ya están en peligro de extinción. Claro, como el loro rojo México, que es una ave que está en peligro de extinción. Y bueno, creo que es un gusto que los narcotráficos o moda están teniendo muchísimo, ¿no? Que tener algún tigre, tener algún chango, y es terrible que sea una moda, pero lo que está causando pues es una inestabilidad en la biodiversidad principalmente. Claro, pero también y bueno, entonces el tráfico está la parte donde las creencias y sobre todo esta idea de que ciertas plantas o algunas partes de los animales son curativas y a veces esta parte no tiene un sustento científico que avale realmente que cure algún tipo de enfermedad. Y eso también hace no, claro que no. Importante, sí. En efecto. Bueno, es que este tráfico de especies principalmente nada más no incluye únicamente animales, sino como tú dices, Claudia, sino también plantas, ¿no? Y es un negocio que involucra a muchas comunidades. ¿Por qué ustedes creen que estas comunidades hacen esta actividad? ¿Por qué hacen esta actividad? ¿Escuché bien, perdón? O sea, por ejemplo, sabemos que estas actividades principalmente son generadas por la falta de conocimiento. Entonces, yo también pienso que estas actividades no son realmente el alcance que puede tener ante la cadena que hay en la biodiversidad. Y aparte de esto, es un delito que actualmente ya es uno de los delitos, de los 4 delitos más importantes de organizaciones, del crimen organizado. Pero no hay diferentes normativas, no hay diferentes legislaciones, no son tan perjudicadas como el lavado de dinero, como el trata de personas, como el tráfico de armas, pero ahora actualmente ya es de más importante porque reúne muchísimo dinero. Obviamente
sea más exótico el animal, más exótica la planta, cuesta más. Y si está en peligro de extinción, es una especie que gana mucho dinero. Entonces, o sea, y es algo que mismo, por ejemplo, los cultivos que tienen que hacer toda una producción, personas, ganar a nada más a un cazador que trafica el cuerno de de un rinoceronte, por ejemplo. Sí, claro, de hecho un ejemplo que apenas ocurrió esta semana, que cazaron a uno de los mayores cazadores en África de rinocerontes, y la gente tomó por mano propia, lo asesinaron. Aún no se sabe si fue por estos actos que hacían, o fue por algún otro problema en el que estaba involucrado. Pero como lo dijiste al principio, es algo que no se toma muchas veces a la ligera, ya que no se que hay poca información, y ¿no? creo que sí es algo que deberíamos de tomar más a conciencia sobre este tipo de crímenes. Sí, claro, y aparte hay que estar informados de cómo adquirir una especie, ¿no? O sea, lo que se necesita, los papeles, para que realmente saber el origen de esa especie que estamos comprando. Que para mí lo recomendable es que no hagamos esto con las especies, ¿no? Tal vez Sí, claro. un poco con las plantas, como decía Claudia, pues por fines medicinales y estas cosas, tal vez, ¿no? Pero ¿qué ganamos con tener un chango? Sí, creo yo, esto ya son en casos como lo estamos mencionando en el crimen organizado, se llega a una excentricidad de esas personas en las cuales ya quieren tener animales muy exóticos en los cuales están en peligro de extinción, o simplemente no es que estén en peligro de extinción, como puede ser en el caso de un león albino, que no es que sea una especie única, pero sí que tiene una genética diferente, pero por lo cual son pocos y se deben de cuidar, y en este caso también estas personas lo quieren adquirir por una gran cantidad de dinero, y lo malo es que tienen los accesos con las personas equivocadas. De este tipo de animales, su naturaleza no es estar encerrados. Sí, claro, no es su hábitat. Bueno, me gustaría también abordar si ustedes piensan que México es un país que trafica especies. Claramente esta actividad está en México, pero ¿por qué ustedes piensan que es fácil traficar especies en México? Principalmente creo yo que es porque no existe una regulación correcta de acuerdo a las especies que van ingresando al país. No hay regulaciones o leyes que realmente tomen en cuenta las consecuencias que es traer animales exóticos de otros países donde obviamente el clima que manejan no es el mismo que maneja en la Ciudad de México o en todas las regiones de la República Mexicana. Entonces también eso afecta en el crecimiento y desarrollo de estas especies que obviamente al ser separadas de su hábitat, pues también empiezan a dañarse ellas mismas y a degradarse, y esto es lo que ocasiona también que como estas leyes no están reguladas, pues esas especies siguen ingresando al país de una manera si no hay un control. No hay un control. Claro. Sí, y aparte claro, no creen que es muy fácil que... Sí, Axel. Gracias. Sí, es una gran problemática porque además en nuestro país, que es México, cuenta con una gran diversidad de especies, en la cual muchas de estas solamente se encuentran en este país. En el caso de las aves, es como que la especie que más se trafica a Sudamérica, y la manera en la que se transportan estos animales es degradante, ya que las envían en unos tubos muy pequeños,
en los cuales tienen que, primero tienen que evadir en la aduana, que muchas veces sí se dan cuenta afortunadamente, pero en otras ocasiones también transportan por barco y en una de estas son ilegalmente y es un gran problema en el cual cómo se tratan las especies en el transporte. Claro, y creo que es creo que estas rutas o esta manera de transportar a las especies también muchas veces no llegan a salvo, o sea, en el transcurso, porque es muy traumático para una especie, no cuentan con llegar con vida, ¿no? Y entonces a veces ni siquiera la actividad se concreta. Y es muy fácil, yo creo que aquí en México se da muchísimo la comercialización porque existen estos mercados negros en los cuales encuentras una variedad enorme y si no la tienen, ellos te la pueden conseguir, ¿no? Y y tienen animales que se pueden vender y es muy fácil burlar a las autoridades porque, como decía Claudia, no hay una regulación, no hay un control y entonces realmente ni siquiera se sabe cuál es la cantidad realmente que está comercializando en México y que se está pasando, que se está exportando también, o sea, es también una parte de exportación y usan rutas que ocupan para el narcotráfico, para el trata de personas también. Sí, claro, esto es un tema muy controversial, el cual muchas veces el narcotráfico se dedica más a este concepto de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, pero un sector que también a ellos les puede dejar es el tráfico de animales, o simplemente es un grupo se puede decir que es un crimen, sí es organizado, porque sí se lleva como tal un acto en el que paso a paso se tiene que transportar las especies, a dónde tiene que llegar y de ahí a dónde se mueven. Como lo comentaste, en México hay muchos lugares donde consigues animales, no específicamente a veces exóticos, pero sí como es en el caso del mercado de Sonora en la Ciudad de México, donde encuentras mucha variedad de especies como son chivos, ya se caracteriza este mercado por muchos actos de brujería, etcétera, pero como lo mencionaste, se consiguen animales exóticos en los cuales se llegan todavía se pueden llegar a hacer por pedido. Sí, claro. Es fácil de comercializar, es fácil de conseguirla y como tiene grandes en cifras, o sea, les deja mucha ganancia, pues, y aparte cada vez están, ¿cómo decir? Especializando más los cazadores de este tipo de tráfico, o sea, de conseguir a la especie, a la más, pues no sé si más solicitada, pero la que está en ese momento fácil de adquirir bueno, como estábamos diciendo al principio, ¿no? Son especies que ya están en peligro de extinción y tienen un muchísimo más valor. Y bueno, me gustaría también que hablemos un poquito de cómo es que se comercializa este tráfico de especies. ¿Quiénes son los que se encargan de hacerlo? ¿Ustedes tienen una idea? Pues como ¿O qué lo comunidades, mencioné, qué poblaciones son las más susceptibles a esta actividad? como lo mencioné muchas veces, no es un grupo específico de narcotraficantes los cuales hacen este tipo de comercio de especies. Hay un sector específico de estas personas donde se dedican especialmente al tráfico de animales, ya sea en peligro de extinción, como lo mencionamos anteriormente, la guacamaya, el tucán, son especies que han sido muy solicitadas últimamente y como lo mencionaste, mientras menos especies haya, su precio incrementa mucho más y muchas veces se llegan a transportar estos especies en trailers, en aviones es un poco más complicado ya que se tiene que registrar, etcétera, pero la mayoría son en las que mueven terrestremente, ya sea en Y trailer, son terrenos etcétera, donde no hay dependiendo tanta hacia dónde vigilancia vaya. federal.
Ok. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han escuchado hablar del mercado de Sonora? Sí, Aquí en claro. la Ciudad de México. Este mercado, ¿cómo es para que nos demos una idea? Pues es un mercado donde se vende carne de animales exóticos, de cocodrilo, de venado, de ballena, de todos los animales que nos podríamos imaginar. Es ahí donde se encuentra. Creo que es un punto muy importante para el tráfico de especies aquí en México y luego en la Ciudad de México, ¿no? No es como, es creo que el punto donde llegan muchas personas y hay muchas organizaciones y en parte, pues hay mucha gente que no cuenta con el conocimiento, cuentan con el conocimiento de que están haciendo una actividad ilícita, pero pues su ignorancia de realmente lo que están haciendo y de las personas que hasta las compran, ¿no? ¿Qué les gustaría a ustedes que se hiciera para que hubiera un poquito más de conciencia en este tipo de mercado? ¿O cuál sería su recomendación? Pues para mí, para empezar, pues realmente que se modifique el Código Penal, porque si bien se sabe, solamente hay 4 especies que están destinadas a ser animales exóticos en esta regulación. Entonces serían los loros, los monos mexicanos, los mamíferos marinos y las tortugas marinas. Obviamente en México esos son los animales exóticos que son los que se comercian, pero obviamente México también recibe especies de otros países que obviamente también están en peligro de extinción y esa parte es súper importante también considerarla para que se vaya frenando toda esta comercialización de especies donde no existe una regulación y donde realmente todavía no se encuentra un castigo establecido por traficar otras especies que no están registradas. Sí, pues es por la falta irregular que tienen también entre los estados, ¿no? O sea, cada estado, como sabemos, tienen sus propias normas y creo que ahí es cuando debe entrar una regulación entre los estados y obviamente también hay vinculado o ayudado con organizaciones intergubernamentales como la ONU, que ellos son organizaciones que están en lucha de esta actividad ilícita. Sí, claro, en especial en estados que donde donde se mueve más esto, como lo es en Chiapas, en Cancún, que se mueven este tipo de especies más solicitadas que son las que actualmente se solicitan más, como lo mencioné, que son las aves. Hay personas que llegan a solicitar hasta panteras y yo también opino que se debe tener una regularización. Sí, también ver la complejidad que está habiendo en la facilidad de tener permisos y certificados según de algún animal, ¿no? Yo creo que acercarse un poquito más con Profepa, ay, perdón, con la Profeca para que ellos, informen cuál es lo que uno necesita, cuáles son los papeles, cuáles son las certificaciones y ver de qué manera no están contribuyendo con tráfico de especies y que realmente sea una certificación. Claro, y también hay que comenzar a informar a la gente que como sociedad también podemos nosotros denunciar cuando conozcamos a alguien que tiene una especie que está en peligro de extinción y que sea claramente denunciable y es completamente ilegal tener estas especies como mascotas y sobre todo tenerlas en un ambiente que no es propicio para estar en el hogar. Sí, claro, de hecho se han tomado hasta medidas como lo fue este partido político que es el Verde, que se especializa en eso, en temas ambientales, y como hicieron propuestas sobre, una de las principales propuestas fue de que animales sin circos, ya que muchos de estos animales eran utilizados y maltratados, y se logró aceptar esta iniciativa y se quitaron los animales del zoológico. Y una de estas también, una de estas ideas que tenían ellos era la preservación de
especies en extinción, y creo que es una buena... Ok, chicos, bueno, muchísimas gracias por tu participación, Axel. Y bueno, creo que ya hemos abordado los temas más importantes de lo que es el tráfico de especies. Creo que ya quedó claro que esta actividad, para ya concluir, pues es una actividad que involucra a varias comunidades, principalmente organizaciones como el narcotráfico, el crimen organizado están vinculadas, porque el tráfico de especies es una organización, claro, también muy especializada y que cada vez va evolucionando y se va adaptando a las, ¿cómo decir? Pues con las mismas autoridades o con las mismas regulaciones se va adaptando para que esta actividad se siga creyendo porque trae buenos no, recompensas económicas para estos traficantes. Y bueno, me gustaría saber cuál es su conclusión, cuál es su recomendación y y qué opinan de esta actividad, cómo se ha desarrollado. ¿Quién quiere comenzar? Si gustan, yo comienzo, pues es un gran problema que estamos viviendo en la actualidad con este tipo de especies, ¿no? Y pues yo creo que, como lo estuvimos mencionando en toda la plática, es concientizar tanto a las autoridades, tanto como a la sociedad, de que no debemos de tener este tipo de especies y que sería mejor admirarlas en su vida silvestre y no verlas encerradas en una casa deteriorándose lentamente, y creo yo que sería mejor verlas en su hábitat natural y que vivan una vida feliz y se reproduzcan, ya que muchas de estas especies soportan mucho a la naturaleza, y se me hace algo muy triste que comercialicen con estos animalitos. Pues en mi caso, comenzar Gracias, Axel. a concientizar a la gente de lo que está pasando, que realmente entiendan el peligro que es traficar con estas especies y todavía tenerlas en un ambiente donde no es adecuado, y sobre todo también empezar a fomentar otro tipo de leyes y que se consideren a otras especies y no solamente a estas que se mencionaron anteriormente en el Código Penal, sino que se mencione a todas las especies de todos los países y que se comience realmente a hacer partícipe una sociedad que entienda y comprenda que transportar y tener animales exóticos no es propicio para la ciudadanía, ni para el país, ni para el ambiente. Claro que sí, trae muchas consecuencias el tráfico de especies. También estos animales tienen, pues pueden tener algo atentar ante nuestra salud, ¿no? Porque no sabemos qué enfermedades pueden tener, como lo que se desarrolla actualmente, que es el COVID. Sabemos que pues, se inició en China, bueno, se dice que se inició en China, que también se inició en uno de estos mercados donde comercializan animales, pieles, lo mismo aquí como en la Ciudad de México. Entonces, veamos realmente el impacto que ya está teniendo, no nada más impacto social, político, económico, sino que ya también daña nuestra salud, ¿no? Y es una lucha contra el comercio que requiere un enfoque pues muy amplio y pues hay que corregirlo lo más pronto posible, que es gradualmente, claro, y que es con trabajo porque es con trabajo con más organizaciones que competen más estados, otros países, porque ya es una actividad pues transnacional, ¿no? Ya no nada más le corresponde a un solo estado, a una sola comunidad, porque nos afecta mundialmente, como lo vimos en el caso del COVID. Claro, sí, muy de acuerdo. Bueno, chicos, pues me dio muchísimo gusto platicar este tema con ustedes. Espero que la gente que lo haya visto les sirva y que se den cuenta que también ellos pueden igual estar traficando sin saberlo, puedan realmente
si alguna vez adquieren alguna especie, del origen de ella y que no sean documentos falsos, ¿no? Estar muy Claro, pendiente sí. de esto. No recomendamos esta actividad, pero en cualquier caso, pues que se informen realmente. Claro, sí, como se dice, no es ilegalmente, pero sí tiene que tener un papeleo y papeles en regla para que puedas adquirir una de estas especies. Perfecto. Bueno, pues gracias a todos los compañeros que también están viendo este foro que abrimos principalmente porque es una problemática mundial. Espero que estén muy bien y bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bye.